Solamente voy a enseñar 3 puntos importantes en esta noche. De toda la enseñanza que traigo, lo voy a reducir a tres puntos específicamente. Y después de eso terminamos, ¿ok? Para no hacer tan largo la enseñanza de esta noche. Tito capítulo 2, versículo 12. Estoy enseñando una serie de lecciones acerca de la conducta. Qué importante es tener una buena conducta. La conducta tiene que ver con el comportamiento, cómo somos, cómo nos comportamos. Qué importante es, hermanos, la conducta, el comportamiento de una persona. Sea en el trabajo, sea en la escuela, sea en la iglesia, sea en el hogar, es bien importante tener una buena conducta. Los asuntos sociales, la moralidad, la ética, la espiritualidad tiene que ver con el comportamiento, tiene que ver, ¿verdad? Con nuestra forma de ser. Entonces, sí es importante tener un buen comportamiento y una buena conducta. Ahí en Tito vamos a ver unos versículos. Tito capítulo 2, versículo 12. Tito 2:12 dice, versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Sabemos que la gracia de Dios, ¿verdad? Se muestra a todos los hombres para salvación. Dios quiere que todos los hombres, que todas las personas, el mundo sea salvo. Para eso vino Jesucristo, para morir en la cruz del Calvario, para dar su sangre, para pagar por los pecados de cada persona, cada ser humano que ha pecado. Entonces, la gracia de Dios es para salvación. La salvación es por gracia, no es por obras, es por gracia. Es la misericordia de Dios, es la compasión, la bondad, el amor de Dios para nosotros. Entonces, ¿verdad? Dios quiere que todos sean salvos. Pero el versículo 12, después de que una persona acepta a Cristo, Dios quiere que nosotros aprendamos a vivir de una manera como a Dios le agrada. Dice, enseñándonos, y fíjese la palabra, el verbo que usa después de lo que dice aquí, enseñándonos que renunciando, esa palabra es importante. La palabra renunciar es muy importante porque ahí es donde comienza todo. Puede ser determinación. Cuando nos determinamos para hacer algo o para cambiar algo en nuestra vida, tenemos que aprender a renunciar a ciertas cosas, ¿verdad? O quitar del camino obstáculos que nos puedan impedir a nosotros, ¿verdad?, ser mejores personas. Y en esta vida hay muchos obstáculos que vienen a la vida de las personas que no les permiten, ¿verdad? Hay personas que dicen, yo quisiera cambiar, pero no puedo, ¿verdad? Tengo problemas con este vicio, o estoy batallando con este asunto, dice, y quiero cambiar, en mí está cambiar, pero no puedo, ¿verdad? Y bueno, la razón es porque se ocupa una determinación personal, una determinación propia de la persona para poder cambiar algo, ¿verdad? Y obviamente pues uno tiene que pedirle a Dios. Hay cosas, ¿verdad?, que el ser humano no puede cambiar, pero Dios puede ayudarnos a cambiar. Dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad, si Dios quiere que nosotros renunciemos a ese piedra en el camino, a ese obstáculo que no nos permite ser mejores, que se llama la impiedad. Y hay mucha clase de impiedad en este mundo, muchas categorías de impiedad que hay en este mundo. Dice a la impiedad y a los deseos que dice ahí, deseos mundanos. Ahorita vamos a ver un poquito más de eso, pero dice, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Sobria, justa y piadosamente. Vamos a hacer una oración, hermanos, para pedirle a Dios que nos dé sabiduría para entender su palabra, ¿ok? Vamos a orar. Padre Santo, venimos una vez más delante de tu palabra, de tu presencia, Señor, para agradecerte porque nos has bendecido, porque nos has ayudado, Señor, y nos has permitido llegar a este lugar esa noche. Señor, qué bonito tiempo hemos tenido como familia, a pesar de que muchas familias no pudieron venir por diferentes razones, Dios, pero vino un buen grupo esta noche, Señor, y hemos tenido un buen tiempo de compañerismo. Las hermanas se esforzaron y hicieron su mejor y trajeron, Señor, una sabrosa cena en esta noche. Y hemos tenido un buen tiempo juntos como iglesia social, un tiempo de comunión, de compañerismo, Señor. Pero también estamos aquí en esta noche para pedirte que nos ayudes a entender tu palabra. Sabemos que tu palabra es espiritual y que solo se ha de discernir pensándolo y aplicándolo de una manera espiritual. Por eso, Señor, pedimos esta noche que usted nos ayude
para que podamos entender tu palabra. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Dice la Biblia, enseñando que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Entonces la meta sería vivir en esta vida de una manera sobria, justa y piadosamente, lo cual ya enseñé en la clase pasada. Y no quiero tomar tiempo, ¿verdad?, para otra vez enseñar eso, pero la meta sería, como personas que somos, como cristianos que somos, hermanos, vivir en esta vida, vivir en este mundo de una manera sobria, una manera justa y una manera piadosa. Esa sería la meta, ese sería el blanco a la cual tenemos que tirarle. Esa sería la dirección hacia donde debemos de ir. Ahora, para poder llegar a ese punto, para poder llegar a esa meta, hermanos, y poderla lograr, tenemos que renunciar. Si nos vamos al contexto aquí, dice ahí que tenemos que renunciar a la impiedad. O sea que tenemos que abstenernos. Hay otro versículo en la Biblia que dice: absteneos de toda especie de mal, de toda clase de mal. Sabemos, ¿verdad?, que en este mundo pues tenemos que lidiar con todo lo que hay allá afuera, ¿verdad? Hay cosas que son buenas, hay cosas que son malas. Las que son buenas hay que ponerlas, hay que aprenderlas y hay que aplicarlas. Las que son malas tenemos que renunciar a ellas, a muchas cosas, ¿verdad?, que allá afuera pudiéramos llamarlas que son incorrectas, ¿verdad? Y creo que cada uno de nosotros tenemos una conciencia que nos dice, ¿verdad?, qué está bien y qué está mal. No tenemos que ir esta noche sobre una lista y decirles cada una. Creo que cada uno de nosotros tenemos una conciencia, hermanos, y esa conciencia nos dice qué está bien y qué está mal. Entonces, si usted me dice, mi pastor, ¿qué está bien y qué está mal?, yo le diría, hermana, siga su conciencia, ¿verdad? Apele a su conciencia, pregunte a su conciencia. Nosotros tenemos algo dentro de nosotros, hermanos, que nos dice qué está bien y qué está mal. Por ejemplo, ¿verdad?, cuando éramos niños, ¿verdad?, agarrábamos algo que no nos pertenecía. Y naturalmente, automáticamente, algo nos decía a nosotros que estaba mal. Y en nuestra forma de comportarnos, en la forma de actuar, en la forma de reaccionar, dábamos a entender, ¿verdad?, que hicimos algo malo. Por ejemplo, la mamá o la abuelita decía: estas galletas no las toques, porque estas galletas son para la cena, ¿verdad? Y decía, y no las agarres porque no son tuyas, son de todos, es para la cena, ¿verdad? Y obviamente, como éramos niños, pues, poco traviesos, ¿verdad? Y ¿verdad?, con el deseo de comer una galleta, pues íbamos y agarramos la galleta de chocolate, ¿verdad? Y luego pues nos la comíamos, sí. Pero después de eso nosotros sabíamos que lo que hicimos no estaba bien. Y luego venía la mamá o la abuelita y preguntaba: ¿quién se comió las galletas de chocolate? Y luego nosotros contestábamos: no. Pero las evidencias decían que sí, porque el chocolate estaba por acá, ¿verdad? Se nos olvidó limpiarnos la boquita, ¿verdad? Y eso decía, pero algo dentro de nosotros nos decía no. O cuando agarrábamos algo que no era de nosotros, algo nos decía dentro de nosotros: no hiciste bien. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia tiene 10 mandamientos, y uno de los 10 mandamientos es: no robarás, ¿verdad que sí? Entonces sabemos la ley, sabemos los mandamientos. La conciencia ya sabe, desde que nacemos sabemos que no está bien, que si agarramos algo que no es de nosotros, eso es robar. Y no tenemos que ir a un curso para que nos enseñen que eso no está bien. Ya lo sabemos automáticamente, naturalmente ya lo sabemos. ¿Por qué? Porque tenemos una conciencia que nos dicta, ¿verdad? Una conciencia que nos dice: eso está bien y eso está mal. Ahora, en el contexto de lo que hemos estudiado, hermanos, ya por varias semanas, estamos entendiendo, ¿verdad?, que el cristiano, aquel que profesa conocer a Cristo, aquel que dice: yo soy discípulo de Jesús, soy creyente de Jesús, ahora que es creyente de Jesús, pues el Señor nos da unas enseñanzas acerca de la importancia, hermanos, de tener una buena conducta, ¿verdad? Y es una enseñanza muy amplia. Ya tengo como un mes enseñando acerca de esto, todos los miércoles o domingos de la noche, dependiendo, ¿verdad? Y todavía tenemos varias enseñanzas que dar, unas 4 o 5 más referente a ese tema. Entonces, es un tema muy amplio. No pudiéramos darlo en una sola enseñanza, una noche, ¿verdad? Tenemos que tener una serie de enseñanzas. Poco a poco tenemos que ir enseñando, hermanos, y conociendo cómo desarrollar esa buena conducta que debe haber en nosotros, ¿verdad? Para mostrar a este mundo que Cristo es real, para un buen testimonio, para ser luz a este mundo, como Cristo dijo a su gente,
que fueran una luz a este mundo, ¿verdad? Entonces, la manera es renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Ahora, eso no es muy fácil de lograr, porque nosotros tenemos que batallar con todo eso cada día. Salemos al mundo actual, hermanos, salemos allá al mundo real, ¿verdad? Y nos vamos a encontrar con muchas diferentes cosas, ¿verdad? Ahora uno tiene que ser bien sabio, uno tiene que ser bien espiritual, y uno también tiene que aprender a comprender la situación allá afuera, ¿ok? Porque uno va, durante la semana, uno va a tener compañerismo, uno va a tener convivio con diferentes tipos de personas. Y uno tiene que, el trabajo de nosotros es simplemente, hermanos, ser un buen ejemplo, ¿ok? Nuestro trabajo no es condenar a nadie. Nosotros no podemos ir de afuera y condenar a la gente por lo que hacen, aunque vivan diferente que nosotros. No es condenar, sino enseñarles con el ejemplo, hermanos, la diferencia. Amén. Lo voy a demostrar. No es ir allá afuera y condenar a la gente como viven ellos, sino nosotros, hermanos, ir y mostrarnos como un ejemplo de lo que verdaderamente es ser un cristiano, hermanos. Y yo les animo a eso, hermanos, a ir allá afuera, hermanos, y con el ejemplo, con nuestra conducta, con nuestro comportamiento, hermanos, mostrar verdaderamente, ¿verdad?, que la vida cristiana es real y que Cristo es real, ¿verdad? Para que la gente pueda ver, hermano, a Cristo a través de nuestra buena conducta y nuestro buen comportamiento. Pero tenemos que renunciar a la impiedad y tenemos que renunciar a los deseos mundanos, porque eso está allá afuera. Todos los días lo tenemos que mirar y vivir, ¿verdad? Pero usted no tiene que ser partícipe de algo que usted no sabe que no está correcto. Si alguien más lo hace, bueno, no podemos nosotros decirle a alguien algo como no lo hagas, pero nosotros sí podemos decir, bueno, yo sí no lo hago. Yo me reservo el derecho de yo no hacer esto o no hacer aquello, ¿verdad? Siempre y cuando nosotros, hermanos, ¿verdad?, respetemos a los demás. No tenemos que estar de acuerdo, pero sí podemos respetar. Entonces, es importante renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos, para que entonces, hermanos, podamos nosotros vivir en esta vida de una manera sobria, o sea, una manera estable, una manera firme, una manera justa y una manera piadosa. Si nosotros renunciamos a los deseos mundanos y, ¿verdad?, a la impiedad, podemos entonces vivir de una manera sobria, justa y piadosamente. Quiero que vea un versículo también. Vamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro, ya vamos con el segundo punto y solamente tenemos 3 puntos en esta noche, ¿ok? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Estamos hablando acerca de una buena conducta, un buen comportamiento. ¿Qué tenemos que hacer para poder lograr llevar a cabo una buena conducta y un buen comportamiento? Bueno, número 1, hay que renunciar a los deseos mundanos para poder vivir sobria, justa y piadosamente. Número 2, tenemos que anunciar las virtudes de aquel que nos amó. Primera de Pedro 2:9, por favor. Primera de Pedro 2:9. Cuando lo tenga, diga amén. Dice ahí en Primera de Pedro 2:9, está hablando a nosotros. Dice, mas vosotros sois linaje ¿qué? Escogido. ¿Sabe, hermano, que nosotros somos especial delante de Dios? Somos gente escogida. A mí me gusta ser escogido. Cuando hay partidos de fútbol y decíamos, vamos a escoger equipos, pues ahí nos ponían en línea como 20, ¿verdad? Y luego decían, te escojo a ti, te escojo a ti. Y luego decíamos, ¿y a mí cuándo me van a escoger? Y al último, alguien tenía misericordia de uno, ¿verdad que sí? Pues vente para acá, mi equipo, ¿verdad? Ya que vente para acá. Pero de perdida alguien nos escogió, amén, hermanos. Bueno, nadie dijo amén a eso, ¿verdad? De seguro que usted estaba ahí en esos equipos, ¿verdad? Y yo también, ¿verdad? Pero qué bonito es ser escogido, ¿verdad que sí? Una ocasión mi esposa me dijo esto, y yo siempre la ando exponiendo a mi esposa. Me dice, gracias por haberme escogido a mí. Y yo dije, no, la gracia yo te la debo dar a ti. Gracias porque me dijiste la segunda vez, porque yo le tuve que hablar 2 veces. La primera me dijo que no. Le hablé para novia la primera vez y me dijo no. Y yo, hermanos, casi me desmayaba porque no podía creer que me dijo que no. Pero fui la segunda vez y la segunda vez me dijo que sí. Y yo le dije, no, le dije, gracias por haberme dicho que sí la segunda vez. Amén, hermanos. Pero ella me dice, gracias por haberme escogido.
Qué bonito se siente ser escogido por alguien, ¿verdad que sí? Escúcheme en esta noche. Que ha creído en Jesús, Dios le escogió a usted. No es que creemos en la doctrina de la predestinación, no. No creemos en esa cosa, pero sí, hermano, sí, Dios nos escogió a nosotros. Dios sabía que usted iba a ser creyente. Usted no lo sabía ni yo, pero Dios sí lo sabía. Amén, hermanos. Entonces, ¿verdad? Somos escogidos. Somos linaje escogido. Yo le decía a mis hijos, ustedes vienen de un linaje. El apellido Venegas viene de un linaje real de un rey en España llamado Enrique Venegas el Quinto. Sí, cómo no, señores, cómo no. ¿Verdad? Entonces yo le enseñé a mis hijos eso, que nosotros venimos, ¿verdad? De un linaje de un rey Enrique V allá en España, por allá, no recuerdo, en 1400, 1500, no sé dónde, ¿verdad? Pero le dije, ustedes son especiales, porque los miré que andaban desanimados, ¿no? Venegas, hasta una placa, ya nos andaban dando carrilla aquí los hermanos, por causa de mi amigo Roy Vélez, ¿verdad? Me difamó mi apellido, pero le dije, somos nosotros de un linaje. Hermanos, los cristianos venimos de un linaje. Venimos del linaje por adopción, del linaje de Cristo Jesús. Por adopción. Amén, hermanos. Sabemos que la salvación vino a los judíos. Dice la Biblia en Juan 1:12, hablando de Cristo, dice, a los suyos vino, y los suyos ¿qué? Cristo era judío, ¿verdad que sí? Y él vino a los judíos, pero ¿qué hicieron? ¿Qué hizo su propia raza? Lo rechazaron. Y luego en el 13 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de ¿quién? Entonces ahora cualquier persona, hermanos, que invoca el nombre del Señor, cualquier persona que cree en Jesucristo como su Salvador, le invoca como su Salvador, en ese momento, hermanos, acepta a Cristo, en ese momento se efectúa, hermano, la doctrina de la adopción. O sea, fuimos adoptados hijos de Dios. No por linaje humano, sino por linaje espiritual, ¿verdad? A través del nuevo nacimiento, a través del Espíritu Santo. Y bueno, tendríamos que descifrar todo lo que acabo de decir, ¿verdad? A lo mejor aquí hay alguna persona que dice, pues yo no sé de qué está hablando, ¿verdad? Pero es a través del Espíritu. Nacer de nuevo a través del Espíritu. Cristo le dijo a Nicodemo, si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios, ¿verdad que sí? Y Cristo le dijo, nacer de nuevo es a través del Espíritu. Tienes que nacer del agua y tienes que nacer del Espíritu. Nacer del agua es nacer de la raza humana. Nosotros estamos en el vientre de nuestra madre por 9 meses dentro de una bolsa de agua. Y ahí estamos bien a gusto, bien calientitos, ¿verdad que sí? Por eso es que cuando una criatura nace empieza a llorar porque se enoja. Porque ahí estaba bien a gusto, ahí dándole de comer siempre a la mamá y en lo calientito y todo. Pero de repente sale aquí, hermanos, y sale la temperatura del hospital, ¿verdad? Y luego le dan gelatina ahí a los bebés. Bueno, no le dan bebé a los gelatina, ¿verdad? Pero, ¿verdad? A la mamá de los bebés le dan gelatina de comida, desayuno, comida y cena, ¿verdad? Y vienen y son expuestos a este mundo y pues no les gusta. No les gusta, ¿verdad? Pero es una ley, la ley humana. Tenemos que nacer a través de una mujer, ¿verdad? Pero Cristo le dijo a Nicodemo, tienes que nacer del Espíritu. O sea, le dijo, mira, naces del agua, naces de la raza humana, pero ahora tienes que nacer del Espíritu. Ahora tienes que nacer de nuevo, nacer del Espíritu. Y si no naces del Espíritu, no puedes ver ni puedes entrar al reino de Dios. Entonces nosotros somos un linaje escogido. Ahí el versículo 9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero todo eso viene con un propósito. ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué razón somos linaje escogido? ¿Por qué razón somos del real sacerdocio? Tendríamos que explicar en una clase específicamente qué significa esto, hermanos, ¿ok? Pero usted que ya conoce la Biblia ya sabe de lo que estoy hablando. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. Ahora, ¿por qué? ¿Por cuál fue el motivo? ¿Cuál fue la razón? ¿Para qué? Bueno, al final del texto nos dice ahí la razón. Dice, ¿para qué, hermanos? ¿Sí están conmigo? Veo como que la cena veo como que ya están roncando algunos por ahí. Me están diciendo que sí nomás, pero ese es el sueño, ¿verdad?
Bueno, hay una razón por la cual somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo querido por Dios. Y la razón es, dice ahí, para que anunciéis. ¿Para que qué? Para que anunciéis las virtudes. Fíjese la palabra, las virtudes. Todos nosotros tenemos virtudes, tenemos características personales, tenemos cosas distintivas en nosotros, hermanos, que nos hacen ser la persona que somos. Por ejemplo, hay gente que es muy amable, ¿verdad que sí? Bueno, algunos dijeron no, porque no son, ¿verdad? Pero hay gente que es muy amable. Es una virtud. Hay gente que es muy generosa, ¿verdad que sí? ¿Cuántos son generosos? Levanten la mano. Sabía que no iba a haber muchos. ¿Cuántos son muy amables? Levanten la mano. No, es que a veces fallamos, ¿verdad? Bueno, y ya no voy a seguir preguntando, ¿ok? Para no exponer a nadie. Pero tenemos virtudes nosotros, hermanos. Hay virtudes. Cada uno de nosotros tenemos virtudes, hermanos, personales. Rasgos personales o características personales que nos distinguen y anuncia quiénes somos nosotros. Bueno, nosotros que somos pueblo de Dios, linaje de Dios, nación santa, tenemos virtudes, hermanos, para que nosotros las anunciemos, para que nosotros las llevemos, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. Dios tiene virtudes también, Cristo tiene virtudes y atributos personales. Y Dios quiere que nosotros, a través de nuestro testimonio, hermanos, anunciemos las virtudes. Ahora ya no directamente nuestras virtudes, pero las virtudes de aquel que nos que nos llamó. ¿Y quién es el que nos llamó? Es Dios, es Cristo Jesús. Amén, hermano. Entonces, nosotros hermanos estamos aquí con el propósito de llevar las virtudes, enseñarle a la gente, por ejemplo, virtudes de Cristo. ¿Cuáles virtudes? Una de las virtudes que Cristo mostró era el amor hacia los demás. ¿Verdad que sí? De hecho, hablamos un poquito esta mañana acerca de amar a Dios y amar al prójimo. ¿Recuerdan? Entonces, una de las virtudes de Cristo, hermanos, es que Él amó. Él amó. Otra virtud de Cristo, Él perdonó. Por amor, Él fue a la cruz, ¿verdad que sí? Porque de tal manera, ¿qué dice? Amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo, otra virtud de Cristo es que Él perdonó. Cuando Él estaba en la cruz, Cristo dijo, Padre, ¿qué dijo? Perdónalos, porque no saben ¿qué? Lo que hacen. Entonces ahora Dios quiere que nosotros, hermanos, anunciemos las virtudes de Cristo, que anunciemos el amor de Dios, que anunciemos el perdón de Dios. Amén. Para eso Dios nos escogió. Para eso nos tiene Dios en este mundo. ¿Y cómo se va a hacer eso? Bueno, hermanos, la mejor forma de hacerlo, aparte de hablarles verbalmente, aparte de darles un folleto de la palabra de Dios, invitarlos a que vengan a escuchar la palabra de Dios, está la conducta, está el buen ejemplo de nosotros, está, hermanos, el buen testimonio de cada cristiano que profesa ser linaje de Cristo, ser nación santa de Dios. Y Él nos tiene aquí para que nosotros, a través de nuestra conducta, a través de nuestro buen comportamiento, buen testimonio, anunciemos, hermanos, las virtudes de aquel que nos amó. Amén, hermanos. Entonces ahí tenemos ya la segunda cosa. La primera cosa era renunciar a los deseos mundanos para vivir en este mundo sobria, justa y piadosamente. Número 2, estamos aquí, hermanos, somos pueblo de Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos amó. Y número 3, vamos a Efesios capítulo 2, versículo 10. Y ahí terminamos. Efesios capítulo 2, versículo 10. Vamos a leer del versículo 7 para que podamos entender completamente el contexto aquí. Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Este mundo, hermanos, necesita mirar las abundantes riquezas de la gracia de Dios. En su bondad para con nosotros, ¿en quién? En Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios.
No por obras para que nadie se gloríe. Versículo 10 es el versículo clave, por favor. Porque somos, ¿qué dice ahí? Usted y yo somos hechura suya, hechura de Cristo. Él nos ha hecho sus hijos ahora. Amén. Por adopción. No éramos de Él, pero Él nos adoptó como sus hijos. Es como cuando uno adopta a alguien en la familia. A lo mejor no es hijo natural, no es hijo por sangre, pero una vez que adoptamos a alguien, hermanos, ya es de la familia, ¿verdad que sí? Se le da el apellido, se le da los beneficios de la familia, se les da todo lo que refiere a esa familia, dándoles el apellido. A través del apellido, entonces, pasa a ser parte de esa familia. Nosotros, hermanos, por adopción, fuimos hechos de la familia de Cristo, ¿verdad que sí? Nacimos en la familia de Dios, por eso nos llamamos hermanos, porque nacimos en la familia de Dios. Tenemos la misma familia y tenemos el mismo Padre que es Dios, amén. Por eso nos llamamos hermanos. ¿Por qué nos llamamos cristianos? Bueno, nos llamamos cristianos porque el distintivo es conocer a Cristo, ser de Cristo, pertenecer a Él. Entonces, yo me conozco a Cristo, usted conoce a Cristo, usted conoce a Cristo, usted conoce a Cristo. Entonces, ya ambos, ya en general, nosotros, hermanos, somos de Cristo. Y por eso nos llamamos ahora cristianos. Amén. Entonces dice aquí el versículo 10, porque somos hechura suya. Ahora nosotros somos de Dios, somos hechura de Dios. Pero fíjese lo que dice, ¿para qué somos creados? ¿Creados en quién? En Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. Ahora nosotros debemos cada día hacer buenas obras. Ahora que creemos en Jesús, ahora que somos hechura suya, ahora que fuimos creados y estamos en Cristo, ahora sí debemos practicar, hermanos, escúchame bien, las buenas obras. Cada uno de nosotros, empezando el día lunes, debemos practicar las buenas obras. Ir allá afuera, hermanos, y mostrarle al mundo que Dios existe, que Cristo existe, que Cristo vive, pero que vive en nosotros, amén. Entonces, a través de mi testimonio, a través de mi comportamiento, ¿sí?, a través de mi conducta, yo estoy mostrando a la gente que Dios existe, que Cristo existe, que Cristo es real, que el cristianismo es real. Yo hago mostrar a Cristo al mundo a través de mi persona, a través de mis buenas obras. Por eso los cristianos, hermanos, escúchame bien, debemos ser la gente más buena, hermanos. Nomás mi esposa dijo amén, lo voy a repetir. Los cristianos debemos de ser la gente más buena que haya en este mundo, hermanos. Los cristianos debemos de ser, hermanos, la gente más amable. Amén. Debemos ser la gente más amorosa. Debemos ser la gente más perdonadora, la gente más amigable. Que cuando vean en ti digan, hay algo diferente en él. Yo donde quiera que voy, no sé si es por mi peinado o por la carita que Dios me dio, que no sé, pero a mí me preguntan, tú eres diferente. Y no es la vestimenta, porque a mí me gusta vestirme mucho de sport. Cuando yo ando de civil, no me van a conocer. Sí, cuando yo traigo traje y corbata, pues. Pero cuando yo ando de civil, yo traigo mi ropa de correr, me gusta el deporte, nomás para pantallar, no creo que soy deportista. ¿Okay? Me gusta ponerme esos tenis que compra uno ahí en Skechers. De 3 pisos esos tenis, ¿verdad? Para verse un poquito más alto, ¿eh? No, me gusta porque tiene buen amortiguador, ¿verdad? Y me gusta ponerme ropa así, no ando todo el tiempo en corbata. A veces traigo una cachucha, hermanos, de los Seahawks. A veces traigo con la camisa de las Chivas. Puro pecador hay aquí en esta noche. Entonces, pero a veces me preguntan, ¿tú eres diferente? Y siempre, hermanos, va a ser la diferencia. Tiene que ver la vestimenta, claro que sí, pero no al 100%. Pero básicamente, tu forma como tú hablas. La otra cosa es como tú tratas a los demás. Porque no todos tratan con amabilidad cuando va a Walmart y se meten en la fila delante de usted. No, señor, a mí me cae mal eso. Porque yo soy una persona educada. Y no me gusta que nadie se meta enfrente de mí si no me pide permiso.
Yo no lo hago. No me gusta que alguien lo haga. Pero bueno, uno tiene que aprender todo eso, ¿verdad? Uno vas a la Costco, ¿verdad que sí? Y todos quieren entrar al mismo tiempo. Pues, cuando estábamos en pandemia, hermanos, me tocaba ir a la Costco 3 horas antes de que abrieran. Y una señora, una viejita me empujó. Estaba fuerte la viejita. Me empujó, pues, ¿qué hacía yo? Ni modo de empujarla. Le dije, sí, pásele con confianza, pásele, ¿cómo no? ¿Verdad? Ya después cuando iba y vi a la viejita, me vio yo hasta atrás mejor. Dije, y porque no me voy a dar con con pillata, ¿verdad? Pero bueno, a través del comportamiento, hermanos, a través de cómo somos nosotros, escúchame, hermanos, escúchame, porque esto tiene que ver. Usted va a un restaurante, hermano, y a veces los meseros no andan en el teléfono cuando deben de traernos los chips y las estas. El otro día me trajeron mis enchiladas frías y aún así le dejé propina. Le voy a decir por qué, porque sí me molesté. Pero dije, yo no voy a dejar que mi molestia termine mostrándole a alguien que estoy. Ahora, no le dejé toda la propina que yo siempre dejo. Siempre dejo $2, nomás le dejé uno. No, ¿verdad? No, yo soy de buena propina. Especialmente si voy a dejar un folleto de la iglesia, le dejo una buena propina. Por favor, no deje folletos de la iglesia en los restaurantes si no deja propina, porque luego me llaman a mí que tengo que ir a recogerlos, porque se enojan. Han dejado folletos de la iglesia y no dejan ni $1. Y pues se enojan y me llaman, venga a recoger sus folletos. Ahí voy yo, hermanos, ¿verdad? Pero tenemos que mostrar de nuestra forma, ¿verdad?, la buena conducta. Dice aquí, hermanos, para terminar, dice, para buenas obras. Así que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas, ¿qué? Buenas obras. Practique las buenas obras en el trabajo, en la escuela, en donde quiera que ande, hermanos. Practique las buenas obras. Practique las obras que Cristo practicó. Alguien dijo, pastor, pero ¿cómo qué cosas? Bueno, agarra el ejemplo de Cristo. ¿Cómo fue Cristo? Cristo, ¿verdad?, amó a la gente, Cristo perdonó, Cristo fue diferente, habló diferente, su comportamiento era totalmente diferente a la gente que viene en aquel tiempo. Una, porque él era Dios, pero número 2, porque él, ¿verdad?, quería ser un buen ejemplo a la gente que lo seguía. Entonces, ¿verdad?, nosotros, hermanos, a través de las buenas obras, podemos, hermanos, tener un buen testimonio, no solamente en la iglesia, pero fuera de la iglesia. Mencioné esto la semana pasada, la importancia de tener una buena fama, una buena conducta en la iglesia, hermanos, hacia nosotros los demás. El respeto, la amabilidad, la bondad y todo eso es lo que hablamos, el amor. Pero no solamente aquí, pero también afuera, especialmente afuera, los que no conocen a Dios, para que sean ganados por la conducta sin palabras. Entonces, ¿verdad? Dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios quiere, hermanos, que ahora que somos de Él, pues, ¿verdad?, practiquemos las buenas obras para que seamos un buen ejemplo a los demás allá afuera. Amén, hermanos. Les animo a comenzar una semana buena, una semana exitosa, una semana con todo el deseo del corazón, hermanos, de amar a Dios, amar al prójimo y practicar las buenas obras, para que el mundo vea a Cristo a través de nosotros. Amén, hermanos. Vamos a orar para despedir.